también los predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Notad el versículo. Primeramente, Pablo dice, el Padre predestina. Yo sé que ese verbo predestinar es un verbo conflictivo. ¿Sabéis por qué? Porque no se entendió bien. En el Nuevo Testamento el verbo predestinar no aparece nunca que no sea en relación con creyentes. El verbo predestinar no aparece en relación con salvación. Aparece elección, pero no predestinación. Por tanto, el Padre establece un destino final para cada creyente. Entendámoslo bien, por favor. Cuando el Dios de la gloria en soberanía dice, yo destino a esto para esto, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque es soberano. Dios dice, no va a comparecer nadie en mi presencia, en mi gloria en el futuro, que no tenga, ¿qué? La imagen de Cristo. Siempre procuro ilustrar estas cosas que a veces son complicadas, para que todo el mundo presente que tenga mucho conocimiento teológico o poco conocimiento las entienda bien. Cuando tú visitas un país extranjero, sueles traer contigo, tienes que traer contigo, ¿qué cosa? El pasaporte. Tú llegas a la aduana, a la policía de inmigraciones y entregas el pasaporte. A mí me gusta mucho observar la gente, me encanta. Cuando estoy en un aeropuerto estoy viendo las reacciones de muchos, de aquel que dobló el papel de entrada y no le va a valer, o del que no lo tiene y está preguntando dónde voy. Todas estas cosas son muy interesantes. Cuando tú entregas el pasaporte, observa a la gente. Lo que hacen el 90% es que cuando entregan el pasaporte al policía, se colocan así, un poco más altos. ¿Para qué? Para ver qué es lo que hace el policía con el pasaporte. El policía abre el pasaporte, ¿por dónde? Por la fotografía tuya. Y cuando él abre el pasaporte, tú dices, ¿qué problema? Cuando yo hice esta fotografía tenía bigote, hoy no lo tengo. Era gordo, ahora soy delgado. Y el policía mira el pasaporte, te mira a ti, vuelve a mirarte 2 o 3 veces y dice, bueno, puede ser que sea. Y le da el sello y te lo da y tú entras. Cuando tú vas a entrar en el cielo, vas cantando aquel viejo coro. Cantando en el camino al cielo, de gozo lleno el corazón. Bueno, vas cantando, ¿por qué? Porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. De manera que voy a mi casa. Cuando regresamos a España, en el aeropuerto en Madrid o en Vigo, donde tú llegas, hay una fila de la policía con unos cuantos mostradores ahí que pone Comunidad Europea. Por ahí pasas a toda velocidad, le enseñas así el pasaporte al policía adentro. Pero luego hay otra fila que es resto de países, ahí ya va mucho más lento. Se fijan de dónde viene, qué es lo que trae, si tiene carta, si no tiene carta, bueno. Y claro, tú vas diciendo feliz, estoy aquí, ahí voy, tengo mi pasaporte, soy de aquí. Tú vas al cielo y dices, pasaporte celestial, qué fantástico, voy a entrar en el cielo, es mi casa. Y de pronto llegas al cielo. Y en la frontera del cielo, yo no sé si hay frontera en el cielo, te paras y ahí está el policía de fronteras. Un ángel, un querubín, lo que tú quieras, me da igual porque ya no sé cómo es eso, la Biblia no lo dice. Y de pronto tú das el pasaporte lleno de felicidad y el policía abre el pasaporte y tú te quedas blanco. Porque ese pasaporte no tiene tu fotografía. Tiene la fotografía de Jesús. Y tú dices, ¿qué problema voy a tener yo aquí ahora? Y el guardia del cielo, sonriente, te sella el pasaporte, te dice, pase usted. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es posible? Y buscas rápidamente un espejo en el cielo. Yo no sé si hay espejos en el cielo. Buscas el espejo y por fin encuentras uno y te llevas la enorme sorpresa, porque tu imagen ha desaparecido. ¿Sabes qué tienes? La imagen de Jesús. El Padre Celestial ha determinado que sus hijos sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y ahora yo me pregunto, ¿y cómo es la imagen moral de su Hijo? 3 cosas tiene la imagen de Jesús. En primer lugar, santidad absoluta. En segundo lugar, obediencia perfecta. En tercer lugar, entrega total. Ninguna de estas 3 cosas puedes hacerlas tú por ti mismo. Necesitas la asistencia del Espíritu Santo de Dios. Ahora,
esto es muy importante, porque dije esto varias veces estas noches pasadas, la voy a repetir hoy también. La santificación es un asunto imposible sin la acción de Dios. Escucha la Biblia. La Biblia te dice: ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. De manera que la salvación en ese sentido es el segundo nivel de salvación. El primero, justificación, no te puedes ocupar, ya está hecha, Cristo lo hizo. Segundo nivel, santificación. Ahí tienes que mantenerte en la santificación, ¿verdad? Naturalmente, Cristo dijo: no son del mundo, santifícalos. En tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, el tercer nivel, glorificación, tampoco tú puedes ocuparte de él. Vas a ser glorificado cuando el Señor te lleve a su presencia. Pero en este segundo nivel de santificación, tú no puedes hacer lo que Dios va a hacer en ti. Porque la regeneración consiste en quitar de ti el corazón de piedra y poner en su lugar un corazón ¿de qué? De carne, y poner su espíritu en ese corazón para que tú, incapaz de hacer obediencia o de obedecer los mandamientos de Dios permanentemente, porque eres un hombre caído en delitos y pecados con una vieja naturaleza, tengas poder espiritual para llevarlos a cabo. Escucha lo que dice la Escritura: quito el corazón de piedra, pongo un corazón de carne, pongo mi espíritu en él y haré que cumpla mis mandamientos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. Lo dice Pablo. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera que, queridos hermanos, cuando el apóstol dice sed llenos del Espíritu, es que no tienes más opción para vivir la vida cristiana que dejarte conducir por el Espíritu, porque ser cristiano no es asunto de religión. Ten mucho cuidado con esto. Hay personas que creen que el cristianismo es religión. No, señor, el cristianismo es Cristo. Hay personas que creen que la vida cristiana consiste en normas, en formas, en estructuras. Colosenses capítulo 2. Duro trato al cuerpo, no toques, no manejes, no gustes. Y dice Pablo, creyendo que en esto hay mucha piedad, pero dice, no tiene ninguna eficacia contra la carne. ¿Por qué? Porque es carne. No es religión a lo que somos llamados, es comunión con Cristo. ¿En qué? En el poder del Espíritu. Vuelvo a decirte esto, si recuerdas por favor esta noche, esto solo es una bendición para tu vida, porque para mí el vivir es Cristo. Por tanto, ser cristiano, hermanos amados, no es hablar de Cristo, es vivir a Cristo. Indudablemente tengo que hablar de Cristo, claro está, ¿cómo no? Ir por todo el mundo y predicad ¿qué? El Evangelio. Pero yo no puedo hablar de Cristo si el mundo no ve a Cristo en mi vida. Porque el mensaje, el discurso sobre Cristo es un discurso teórico que el mundo está cansado de él. Yo no puedo bajo ningún concepto hablar al mundo del amor de Cristo si yo no amo a mis hermanos en la iglesia y si no amo a mi esposa en el hogar. Si yo soy incapaz de amar, no puedo predicar el amor. ¿Y qué es el mensaje del Evangelio? El amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo no vivo como líder de la iglesia una vida de dimensión en la gracia, si mi objetivo especial no es castigar sino restaurar, si mi objetivo principal es amar el rebaño de Dios como Cristo lo ha amado, si no tengo ese objetivo, no puedo predicar la gracia en salvación, porque no hay dos gracias. No hay una gracia para salvación y una gracia para experiencia de vida, es la misma gracia. De manera que la palabra de Dios me conduce necesariamente a la dimensión de Jesús. ¿No es esto? ¿Quién puede hacerlo? El Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cuál es el alcance de la plenitud? Pablo utiliza ahí en este texto, como buen judío, parece un salmo. Hay dos partes del versículo contrastadas. En la primera habla de una cosa, en el segundo caso habla de otra. Y dice que el que está embriagado está sujeto, controlado. ¿Por qué? Por el alcohol. Yo creo que todos habéis visto a un borracho por ahí alguna vez, ¿no es esto? Es muy trágico, muy triste, muy deprimente, muy lamentable. Pero yo he visto un día, cuando era joven, a un hombre bastante
decimos en España caliente, calcado, lleno de vino, salíamos de la iglesia los jóvenes y los jóvenes siempre nos encontrábamos con cosas raras en la calle. Y este hombre estaba tratando de subir una escalinata que hay allí en el centro de la ciudad. De modo que subía 3 escalones y bajaba otra vez. Y el hombre se decía, no me acuerdo el nombre suyo, pero imagínate que fuese Manolo, que es muy típico en España. Manolo, tienes que subir. Pero ¿cómo tienes que subir si no se tenía consigo? El alcohol lo estaba controlando. Ahora dice, no os dejéis controlar por el vino en el cual hay disolución, hay pecado, pero sed llenos del Espíritu. De otra manera, de la misma manera que el alcohol controla al que se llena de él, así el Espíritu Santo controla la vida del que lo tiene en plenitud. El ejemplo de Pablo es muy interesante, porque lo que está diciendo Pablo es que es una vida rendida, controlada, puesta bajo la voluntad de Dios. De otra manera, es el control absoluto de la vida en manos de Dios, el Espíritu Santo. Ahora, la plenitud es la consecuencia de la obediencia al mandato divino, al mandato bíblico, mandato del Señor: dejaros llenar del Espíritu. Mirad, se necesitan 2 cosas ahí. Hay una dedicación voluntaria, yo quiero ser lleno del Espíritu. Segundo, hay una dedicación continuada, porque el tiempo verbal en el texto griego es una forma verbal que es un presente permanente. Dejaros llenar permanentemente, continuamente del Espíritu Santo de Dios. A la primera decisión personal, el creyente acude por razón del impacto del amor de Cristo. Mira Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿qué dice allí? Dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. De otra manera, no te olvides que tú eres el templo de Dios. Dios te ha comprado al precio de la sangre de su Hijo y te santificó para que seas el templo de Dios en espíritu. Por tanto, no puede haber templo de Dios si Dios no está en el templo. ¿Notáis eso? Hay 2 manifestaciones de la presencia del Espíritu en la vida cristiana. Una, la presencia residencial del Espíritu, que llena el templo de Dios y lo toma como posesión. Es de Dios porque está presente el Espíritu Santo. Pero hay una segunda manifestación, que es la dimensión de control que el Espíritu hace dentro de su templo, de cada uno de los creyentes, y dentro también de la Iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra. El Espíritu Santo es el que marca la conducta de la Iglesia. El Espíritu Santo es el que llama a las personas al ministerio. El Espíritu Santo es el que dirige el culto. El Espíritu Santo es el que manifiesta el poder de Cristo en la congregación. Sin la plenitud del Espíritu, la Iglesia está muerta. ¿Me estáis siguiendo? Y la Iglesia no es un ente abstracto, la Iglesia es el conjunto de cada uno de los creyentes. Por tanto, para que la Iglesia manifieste la presencia del Espíritu, es necesario que los creyentes que forman parte de la Iglesia estén llenos del Espíritu Santo. Mirad esto: no te llames hijo de Dios si no eres guiado por el Espíritu Santo. ¿En dónde lo dice? Lo dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Luego, la conducción de la vida de aquel que realmente es hijo de Dios es la conducción del Espíritu Santo. Ahora quiero decirte algo. Según el bautismo del Espíritu es irrepetible en la vida del creyente, la plenitud es repetible. De otra manera, tú abres Hechos de los Apóstoles y lees el capítulo 2, versículo 4, en donde dice que el Espíritu de Dios desciende y todos fueron llenos del Espíritu. Ahora vas al capítulo 4 de Hechos y el mismo grupo que es lleno en el capítulo 2 vuelve a ser lleno en el capítulo 4. En el capítulo 4 están ante una persecución y la gente, los creyentes de la Iglesia, oran a Dios diciéndole: Padre, el problema nuestro no son los milagros, eso es tuyo, pero el problema nuestro es predicar tu palabra con denuedo. Te pedimos que nos dejes hablar tu palabra con denuedo. ¿Y qué ocurre? El lugar en que estaban congregados
se